Las 12:36 seguimos en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER y como todos los lunes abrimos la junta de portavoces, aunque me siento un poco solitario, Chema, hay poca gente, pocos portavoces. No, de todas formas, como hay 5 grupos, aunque falle alguno, sí, como ha ocurrido con Charo Chávez, en la última hora no ha podido venir, pero Pilar Vicente sí que es imposible que esté a esta hora en los estudios de la cadena SER porque está en la comisión de investigación de Meseta Esquí, pero en todo caso son 3, o sea, un número suficiente. Date cuenta que durante varias legislaturas solo había 3 grupos municipales. Pero estamos acostumbrados a 5 y más. 3 y 2, nosotros 5, pues aquí neutrales. Estamos. Vamos a hablar, como decíamos, hoy de juventud y también de Valladolid y Vallanoche, que presentamos hace unos días también en Radio Valladolid de la cadena SER, en el Hoy por Hoy. Por eso está con nosotros el concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos. Alberto, muy buenos días. Buenos días. Recabando los últimos datos, lo he visto por ahí, sí. Y sin disfrazar, todo hay que decirlo, ha venido sin disfrazar, en este carnaval. Vamos a saludar también a Maite Martínez, del Partido Popular. Maite, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, como siempre, a la cadena SER, y a Victoria Soto, de hoy portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Hola, Vicky, y muy buenos días. Pues buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, va a coordinar de José María de Francisco y con unos buenos datos de Valladolid y Vallanoche, ¿no? Sí, los datos los va a ofrecer el concejal de participación, pero estamos hablando hoy, cada lunes, como saben los oyentes, nos dedicamos a un sector o a un tema muy concreto para no dispersar, digamos, las intervenciones y los argumentos de los grupos municipales. Hoy nos vamos a concentrar, digamos, en la población joven. ¿Quién es joven? Pues nosotros estamos muy cerca, Carlos. De dejar de serlo. Están considerados jóvenes, según las leyes, según las normas, desde los 14 a los 35 años de edad. Por tanto, en ese segmento vamos a hablar sobre todo en los próximos minutos. Son 60.194 los jóvenes que hay en la capital vallisoletana. Así que vamos a concretar las políticas municipales en una primera aproximación con el concejal responsable, Alberto Bustos. Bueno, yo creo que hablamos de 60.000 jóvenes, desgraciadamente. ¿Son muchos o pocos, Alberto? Pues son menos de los que había. A mí es que me parece pocos, lo cual es importante. En una ciudad como esta, que siempre es una ciudad joven, dinámica, claro, hemos perdido una población joven desde hace unos 20, 25 años. Hemos perdido casi la mitad de la población joven, y eso es muy importante. Es una ciudad que envejece y que, bueno, afortunadamente los mayores viven cada vez más tiempo, pero es importante poder retener a la población joven. Y para ello hay que confiar en los jóvenes, darles oportunidades fundamentalmente en el ámbito de la emancipación, sin lugar a duda, es decir, formación, empleo y vivienda, pero también hay que ofrecerles todas las posibilidades en una materia fundamental para la juventud, como es el ocio y el tiempo libre. Yo creo que el ocio y el tiempo libre es una preocupación de los jóvenes, de los adolescentes y también de las familias, evidentemente. El ocio nocturno seguramente es lo que más preocupa, porque todos sabemos que, bueno, pues puede haber hábitos de consumo de ocio no demasiado saludable, y ahí estamos volcándonos para intentar ofrecer alternativas a ese ocio poco saludable. Y de hecho, para este primer semestre hemos programado más de 350 actividades para todo tipo de joven en diferentes entornos de la ciudad: deportivas, actividades de juegos, videojuegos, talleres de radio, de cocina, de primeros auxilios, danzas urbanas, músicas, en la idea de ofrecer eso, una posibilidad para que los jóvenes tengan un ocio diferente, alternativo, creativo, gratuito, para que cualquier joven pueda ir, y sobre todo saludable. Estamos volcados en intentar convencernos todos, que el ocio no tiene por qué estar vinculado únicamente al uso y al abuso del alcohol. Maite Martínez, hoy portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Buenos días de nuevo. En primer lugar, disculpadme, por favor, por la afonía. Disculpada. Llevo 15 días y no me la acabo de recuperar. Yo creo que en el tema de la juventud, todos los grupos políticos estamos de acuerdo, ¿no? Cada uno con unas peculiaridades diferentes, pero yo creo que si en algo todos coincidimos es que es muy importante y muy necesario todos estos programas de ocio alternativo y saludable que intenten luchar y erradicar contra el botellón. Prueba de ello, ¿no?, es que pues ya el Partido Popular hace bastantes años ya los puso en funcionamiento, siempre con muy buena acogida, pero desde luego que no tenemos que ser autocomplacientes, porque si bien es cierto que acabamos de decir que son unos 60.000 los jóvenes que hay en la ciudad de Valladolid, y son muchos los que participan en estos programas, pero yo creo que todavía tenemos que intentar seguir fomentándolo, promocionándolo, difundiéndolo, para que llegue más. Yo creo que sí que se reparten folletos pues por colegios, por centros cívicos, por zonas deportivas,
pero aún así yo creo que todavía nos falta, ¿no?, por conseguir que haya un mayor número de participantes, porque yo creo que estos programas son muy dinámicos, son multidisciplinares, trabajan pues desde el tema de la cultura al tema del deporte, y ahora también que se ha puesto muy de moda el tema de la cocina, y yo creo que hay que seguir aprovechando, ¿no?, estudiar y hacer un diagnóstico de lo que les gusta a los jóvenes, porque desde luego que no tiene nada que ver las formas de ocio de nuestros abuelos, de nuestros padres, a las nuestras de hoy en día, o a las que son de nuestros hijos. Y yo creo que lo importante es eso, es que se vayan adaptando a nuevas y alternativas formas de ocio, y que lo importante es que consigamos que nuestros jóvenes se enganchen. Del Partido Popular al PSOE, hoy con la concejala de Educación, María Victoria Soto. Bueno, nosotros destacar que, además de todo lo que ha dicho de la emancipación a través de la vivienda, yo creo que en el Ayuntamiento de Valladolid se ha puesto en marcha estos 2 últimos años algo muy importante, que es los planes de empleo, que de alguna manera ayudan a fijar población joven y a que logren esa emancipación, y también una mayor coordinación con la universidad, que yo creo que es un foco donde tenemos que trabajar y desde luego tenemos que atraer a jóvenes. Decir también que no solamente se han incrementado notablemente las actividades de Vaya Tarde y de Vaya Noche, que nosotros las consideramos muy efectivas, sino que hay una serie de campañas y de talleres de prevención y sensibilización, y también de formación en valores y en normas, que se dan desde otras concejalías, y que no solamente se dan a los chicos y chicas, sino también a las familias, que consideramos que son muy importantes en este aspecto, ¿no?, y que van desde, bueno, pues la prevención en drogodependencia, consumo de alcohol o la violencia de género, hasta la sensibilización en materias como la igualdad, la educación física y emocional o la afectivo-sexual. También trabajar sobre la tolerancia, los delitos de odio, porque, bueno, son talleres que nos estamos fijando que son imprescindibles, son necesarios, y además decir que a partir de este año se va a hacer mucho hincapié, yo creo que desde todas las concejalías, en algo que bueno, es nuevo, nos está llegando, que es el acoso a través de las redes, que es un tema muy importante, que es un tema que hay que trabajar, que es un tema que hay que educar. Y vuelvo a repetir, no solamente a los chicos y chicas, sino también, muy importante, la labor que se puede hacer con las familias. Y yo creo que en ese tema todo el ayuntamiento estamos trabajando de una manera determinante. Seguimos con la intervención del concejal de Participación, Juventud y Deportes. Sí, cuando hablamos de intentar acertar en las propuestas, en las acciones que se ponen en marcha para los jóvenes, hay que pensar que no son para los jóvenes, sino con los jóvenes. Y yo creo que es importante preguntar, consultarles, confiar en ellos. No puede ser que la única imagen que tengamos a veces de adolescentes y jóvenes sean la de sospechosos habituales de todo. Es decir, de aquellos que hacen botellón, que beben, que no respetan las normas, porque no es así. Yo creo que la mayoría de los jóvenes de Valladolid, y son miles de jóvenes, como decíamos, es gente muy implicada en su entorno, en su centro de estudios, en su centro de trabajo, el que lo tiene, en sus barrios, gente que participa en ONGs, gente que hace voluntariado en centros de personas mayores, gente que hace deporte. Por tanto, yo creo que tenemos un valor enorme en la juventud de esta ciudad. Y por ello, cuando decíamos que estos programas de ocio han mejorado, hay una razón fundamental. Primero, lo extendemos a más lugares. Segundo, metemos más recursos económicos. Pero tercero, muy importante, preguntamos a la juventud qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y además les implicamos en el desarrollo de los propios programas. De la misma manera que les hemos implicado en que propongan algunos asuntos más para la ciudad. Como sabéis, en los presupuestos participativos del pasado año dejamos que votaran los jóvenes desde los 16 años y se han implicado. Y es muy importante que gente que ya está en edad de trabajar pueda también estar implicada en el desarrollo de su ciudad, votando también. Y ahí han salido propuestas muy interesantes que vamos a poner en marcha. Por ejemplo, los parques para adolescentes. Los parques que tenemos en la ciudad, que son muchos, muy buenos, y se han puesto en marcha 10 nuevos parques infantiles, claro, pues llegan hasta los 9, 10 años. A partir de 11, 12 años, los que tenemos ya hijos adolescentes sabemos que ya no quieren ir de nuestra mano al parque. Por tanto, es importante tener espacios públicos pues que puedan tener pues para ir con el monopatín, o para escalar, o para que los chavales que tienen una energía física enorme puedan desbordarla. Entonces tenemos ya previstos para este año hacer 2 parques dedicados fundamentalmente a los adolescentes. Igual que estamos implicando... ¿Dónde? Vamos con a ese aspecto. Vamos a tener uno en la zona de las Delicias y otro en Santos Pilaricas, inicialmente. Son 2 primeros proyectos, de alguna manera proyecto piloto para ver cómo están funcionando, y lo que queremos es que haya chavales pues con 13, con 14, con 15 años que no tienen lugares donde ir muchas veces y que puedan tener espacios pues para su ocio y para su espacio de convivencia.
Y también implicamos en esto a las asociaciones. Hay muchas asociaciones juveniles de las que vamos de la mano para promover la participación y el protagonismo de los jóvenes en la ciudad. Es muy importante. Vamos con el Partido Popular de nuevo. Maite Martínez. Sí, yo también coincido, ¿no?, con Alberto. Yo creo que afortunadamente en Valladolid tenemos una gran cantidad de jóvenes, personas muy implicadas, muy comprometidas, pero también es cierto y no podemos cerrar los ojos a la realidad del botellón. Por desgracia, cada vez es mayor el número de niños y de adolescentes, porque la media en Castilla y León ahora está en los 13 años y medio del inicio de la ingesta de alcohol, y yo creo que esos son datos muy preocupantes. Desde luego que a nivel municipal, pues las competencias que hay son muy limitadas, también está la Junta de Castilla y León, pero yo creo que todo lo que esté a nivel de ayuntamiento en nuestras manos, yo creo que desde luego que tenemos que trabajar todos al unísono. Y yo creo que nos engañaríamos si pensáramos que son días muy contados, pues como cuando es San Juan o las fiestas de Valladolid o en carnavales, cuando se hace botellón. Yo salgo muchísimos fines de semana, sábados y domingos, a correr por toda la ribera del Pisuerga, y de verdad que muchos días, porque hay veces que, porque a mí me gusta salir a correr sin música, pero digo, me encantaría llevar el teléfono y ponerme a hacer fotos, porque el espectáculo es lamentable. Empiezas desde el puente del Museo de la Ciencia, la zona de Ribera de Curtidores, bueno, es lamentable. Toda la zona de Rondilla también, donde está el puente del Cabildo, el puente de Adolfo Suárez, de Isabel la Católica. O sea, hay multitud de bolsas, multitud de botellas. Alguna vez cuando he salido a correr también a media tarde ves a jóvenes, y además eso es lo que me preocupa y lo que me asusta, porque bueno, yo creo que también es un poco el pensar que vamos a conseguir erradicar el botellón. Pues bueno, yo creo que es una utopía que es imposible, porque siempre va a haber jóvenes de 18, 20, 25 años que bueno, que yo creo que de manera moderada pues tampoco vamos a ser aquí unos papistas, pero sí que es cierto que cuando ves a jóvenes, a niños de 13, 14, 15 años consumiendo alcohol con borracheras, y yo creo que hay datos, ¿no?, preguntas en los hospitales, y hay ingresos hospitalarios por menores de corta edad que tienen intoxicaciones etílicas, y yo creo que eso a mí me parece muy, muy, muy grave, y yo creo que desde luego que en ese sentido tenemos que ir todos de la mano para evitar que en estas edades se consiga. Yo creo que para eso hay que implicar también a los padres, a las familias. Yo no sé si a nivel municipal, yo no digo que a lo mejor haya que hacer grupos de policías municipales que vayan recorriéndolo, pero sí que es cierto que a lo mejor en ciertas fechas claves que se incrementaran, ¿no?, las dotaciones policiales, sobre todo ya no para sancionar, sino para que hay veces que los jóvenes ven un policía y ya pues te inhibes de hacer ese gesto. Entonces yo creo que iluminar también ciertas zonas que también sabemos que son muy frecuentadas por el botellón. También los jóvenes intentan esconderse en lugares donde no se les vea. Entonces, si ya se sabe un poco y se tiene localizado dónde son estas zonas, yo creo que incrementarlas de una mayor luminosidad, yo creo que eso que también puede favorecer, que son pequeñas cosas que, si bien es cierto que no son fáciles y en toda la geografía española ocurre, pero bueno, todo lo que podamos poquito a poco ir aplicando, pues desde luego que siempre va a ser bien recibido. Concejala Vicky Soto. Bueno, yo creo que también hay que decir que hay una juventud muy saludable, y que es verdad que el botellón existe, pero yo quiero decir que hay unos jóvenes que, bueno, pues que tienen otro ocio, y que, bueno, que yo creo que gracias a Dios tenemos una juventud bastante saludable. Yo creo que lo que hay que hacer es cada vez más anticipar las campañas y la sensibilización. Las medidas coercitivas son coercitivas, pero lo que hay que hacer es educar. Y cuanto antes se haga, y a más temprana edad, yo creo que va a ser bastante mejor. Si además esas campañas y esa sensibilización se hace en todos los ámbitos, el ámbito escolar, el ámbito familiar, el ámbito de ocio, es decir, que va desde más chiquitines a todo el espacio, funcionarán mejor. Yo creo también que hay que pedir una coordinación institucional. Es decir, estos problemas no se resuelven porque el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, tome medidas. Esto es un problema que tenemos que ponernos y sentarnos las diferentes instituciones y trabajarlo, porque claro, también los chavales de la universidad, cuando hacen sus fiestas, pues dejan aquello como un erial, y dices, como chavales de la universidad que tienen una formación ya y que, bueno, tienen una edad como más alta, lo hacen. Bueno, yo creo que esto es cuestión de tener que
que trabajarlo y tenerlo que seguir, bueno, pues de alguna manera sensibilizando. Y luego, pues algo muy importante, desde luego, es dotarlo de actividades. Hay que dotar el ocio de actividades. Y hay que dotar de actividades que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con el deporte, que tengan que ver con el teatro, que tengan que ver con cantidad de aspectos que a un niño le pueden no atraer y a otro niño le pueden atraer, a otro chico le pueden gustar más y a otro no. Yo creo que eso se ha incrementado notablemente en el equipo de gobierno, aun poniendo de relieve que ya se inició por el Partido Popular, que es verdad, pero se ha incrementado notablemente, y que también estamos incrementando todos esos campañas o talleres dedicados a fomentar los valores, los hábitos y las normas, que desde luego pues sí que hay que reconocer que en este mundo que vivimos, pues las normas de convivencia hay que recordarlas todos los días. Pero yo reivindico que hay mucha juventud muy sana, que hay muchísimas organizaciones y asociaciones que están trabajando muy bien con colectivos, y que yo creo que con el esfuerzo de todos, desde luego, podemos poner en valor todo lo que tiene la juventud de bueno, que es mucho. Vamos con Alberto Bustos, toma la palabra. Pues yo creo que en el ámbito del botellón, que efectivamente yo creo que a veces se tiende a limitar que los jóvenes se asocian con el botellón. No son todos, no son la mayoría, pero efectivamente tenemos que estar muy pendientes, porque efectivamente, fundamentalmente en el caso de los adolescentes, no podemos permitirnos que haya jóvenes con 13, con 14, con 15 años borrachos, porque no puede ser, por su salud, y como ciudad tampoco podemos permitirnoslo. Y ahí toca sumar las familias, toca sumar los educadores, toca sumar las asociaciones, la policía, desde luego, y como ayuntamiento pues tenemos que intentar, sobre todo, además de la policía municipal y además de las campañas importantes, como antes decía, generar alternativas. Mirad, cuando en las ferias pusimos en marcha actividades por la tarde en las Moreras, parecía que no iban a salir bien, pero en 2-3 años el botellón de por la tarde prácticamente se ha erradicado. El ambiente que se tiene en las ferias en las Moreras por las tardes ahora es un ambiente familiar, sano, con gente bailando, haciendo deporte, cantando, entonces haciendo magia. La noche ya es otro cantar, la noche ya es diferente y ahí cuesta bastante más, aunque se ha reducido, pero efectivamente, sobre todo ya en la noche, hablamos de adolescentes, es una cuestión fundamentalmente de las de familias. ¿Qué hace un chaval con 13 años a la 1 de la mañana en las Moreras? Nada, no tiene que estar ahí. Pero efectivamente yo creo que cuando se ponen alternativas la gente responde y lo dicen los datos. En 2 años ha aumentado un 55% el número de chicos y de chicas que participan en el ocio saludable. Cuando hay alternativas, la gente responde. Y cuando vamos educándonos en que uno puede pasar el tiempo libre de manera diferente, la gente responde. Insisto en que ha mejorado, pero también insisto en que no podemos bajar la guardia. Por eso, sí me llama la atención. Acabamos de aprobar los presupuestos de manera inicial la semana pasada, y ahí el Partido Popular planteó una enmienda en la que la propuesta nuestra económica para los programas de ocio saludable, para el espacio joven y para la escuela de formación de jóvenes, la reducían a la mitad. Entonces quitaban la mitad del presupuesto. Por tanto, no es únicamente una cuestión de voluntad. Cuando los números mejoran es porque el programa ha aumentado, porque hay más recursos, porque hay más posibilidades. Y si volvemos a las andadas y reducimos el presupuesto para que los jóvenes tengan un ocio saludable, volveremos a ir a peor. Por tanto, toca sumar, pero toca sumar con recursos municipales. Nada sale por arte de magia, sale porque empleamos recursos y esfuerzo en que salga bien. Convendría diferenciar en todo caso el botellón, quiero decir, botellón para mayores de 18 años es un problema sobre todo de conciencia y de civismo. Eso es. Es que el otro botellón no debería de existir, sencillamente. Claro, efectivamente, pero fíjate, se da una circunstancia muy curiosa que os comento en medio minuto. Hace unos meses la policía hizo, se pasó por un botellón, como suele hacer, y entonces requisó una serie de bebidas, de botellas a chavales menores que había allí. Imagino que llevarían para los mayores la correspondiente multa, para los menores el aviso a los padres. Y resulta que en los menores, más de la mitad de botellas requisadas no eran de alcohol, eran refrescos. Eso nos lleva a pensar que no todo el mundo bebe alcohol en el botellón, pero también nos lleva a pensar que los jóvenes están deseando ser mayores. De alguna manera quieren imitar a lo que hacen los mayores. Por tanto, también a los mayores nos toca la responsabilidad de dar ejemplo. Es un tema que por tierra, mar y aire tenemos que convencernos, que la fiesta no puede estar ligada solo al abuso del alcohol. Partido Popular, Maite. Sí, bueno, nosotros también respecto en el pleno en enero del pasado año, en enero del 2018, también nosotros el Grupo Municipal Popular planteó una moción, ¿no?, con una serie de medidas que considerábamos que eran muy importantes y que favorecían la autonomía de nuestros jóvenes vallisoletanos en cuanto a independencia, autonomía, exenciones fiscales para tener hijos, ayudas económicas, facilitar el alquiler
y la compra de la vivienda, porque es verdad que si bien es muy importante tener programas de ocio alternativo, si un joven a partir de 18, 20 años, 21, cuando ya termina su carrera universitaria y quiere incorporarse al mundo laboral, de nada le sirve que el fin de semana pueda ir a ver una obra de teatro si no tiene que llevarse a la boca o no tiene un proyecto vital de futuro. Yo creo que también todo, como decía Alberto, todo suma, pero también a nosotros, tú nos criticabas, pero a nosotros también nos parece un poco contradictorio que una serie de medidas que además se implantaban de una manera muy gradual y consensuada, el equipo de gobierno nos lo votara en contra, cuando yo creo que eran medidas para, también antes hablábamos de la despoblación de jóvenes, de que Valladolid también envejecía, y yo creo que todas estas medidas lo facilitaban. Y luego yo creo que, bueno, pues en cuanto al aspecto coercitivo de las sanciones, es verdad que es muy importante las campañas de concienciación y sensibilización, pero yo creo que tiene que llegar un punto en el que también tienes que sancionar, porque sobre todo cuando hay un joven que es menor de edad y una vez tras otra está consumiendo alcohol, pues habrá que sancionar a aquellos jóvenes que les compran alcohol a compañeros suyos, a los menores, ¿no? A los menores, pero también a las tiendas que también les ingieren, a los bares. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Porque si no vamos a generar una sensación de impunidad de que, bueno, sí, te digo, oye, no bebas, pero si al final la gente somos así, las personas. O sea, hasta que no nos llega una multa, muchas veces no nos ponemos en funcionamiento. Y luego algo que estaba leyendo que ha salido creo que publicado hoy, que también el 62% de la noticia decía de los jóvenes ingresados por alcohol en urgencias rechaza ayuda. Yo creo que hay muchas familias que no lo ven en esto un problema. Dicen, bueno, que mi hijo hoy se ha tomado una copa y a lo mejor, bueno, hay un menor que a lo mejor solo bebe una vez en su vida, pero a lo mejor hay un problema de fondo, y yo creo que desde luego cuando hay estos casos tenemos que poner todas las medidas por nuestra parte porque es un drama, a mí me parece. Vamos con el Partido Socialista, María Victoria Soto. Bueno, yo creo que que esto está mal en mayores y en pequeños, pero sobre todo en edades muy tempranas por la repercusión que pueda tener, ¿no?, en su futuro. Yo creo que los mayores tienen bastante criterio y formación ya, y lo que habría que hacer es concienciar todavía más. Pero desde luego en el tema de los menores está claro que tiene que haber una implicación de las familias, una implicación claramente formativa en el sentido de lo que implica y de lo que puede suponer. Hay otro tema que a mí me preocupa enormemente y que yo creo que nos tiene que preocupar a todos, y es qué referentes tienen los chavales de hoy en día, qué referentes aparecen en las televisiones, qué referentes aparecen en medios de comunicación, qué referentes hay, y tenemos que tener muy claros que estos chicos, pues eso, quieren ser mayores antes de tiempo y quieren, pues de alguna manera hacer lo mismo que hacen otros colectivos, y por lo tanto el tema de los referentes es muy importante. Pero yo quiero incidir en lo que ha dicho el concejal. Aunque todo esto sea importante, hay algo que se hace que necesita recursos. Y por lo tanto, desde la parte coercitiva de que haya policías, que a lo mejor tenemos que formarles específicamente en cómo tratar esos temas, hasta educadores sociales en las calles, educadores juveniles, todo eso exige dinero. Y yo quiero recordar que en el tema de las políticas sociales, quien tiene las competencias en la mayoría de las materias es la Junta de Castilla y León. ¿Concluimos, Alberto Bustos? Concluimos lanzando un mensaje, primero, de confianza en los jóvenes. Hay que poner en valor que la mayoría de los jóvenes de Valladolid es gente solidaria e implicada. Hay que confiar en ellos, porque esta ciudad no se puede permitir el lujo de perder 7 jóvenes al día. Confianza para los jóvenes y trabajo conjunto, administración, educadores y familias, para sacarlo adelante. Gracias, Alberto Bustos, concejal de Juventud y Deportes, Maite Martínez, del Partido Popular, y Victoria Soto, concejala de Educación y además hoy también portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Junta de Portavoces de Radio Valladolid de la cadena SER. Vamos en busca de las noticias nacionales e internacionales que, como siempre, llegan a la 1 de la tarde a Radio Valladolid de la cadena SER.